Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Edgar, por estar aquí presentes en este seminario. Y pues bueno, me permito leer su semblanza. El doctor Edgar Cano Europa es profesor investigador en el Departamento de Fisiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. Ha liderado proyectos financiados por el IPN, Alianza IPN-UC y CONACYT. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Entre sus líneas actuales de investigación incluyen el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades catastróficas. Bienvenido, le damos un aplauso al doctor y pues le echamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con algo que hemos trabajado desde por ahí del año 2009 y que hemos avanzado poco a poco con la ayuda de todos los colaboradores y los estudiantes. Lo primero que quisiera definir es la hipertensión arterial sistémica. Mucha gente simplemente dice la hipertensión y ya, porque es lo más común. Sin embargo, desde el punto de vista ya médico, pues la hipertensión arterial sistémica sí tiene ciertas características. Decir que tenemos la presión normal o que tenemos la presión alta o la presión baja, en realidad sí depende de cada persona. La recomendación es siempre medirse la presión para saber cuáles son sus valores normales. La mayoría de la gente, su presión normal tiene que oscilar entre los 80 y 120 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces tenemos dos cifras, la presión sistólica y la diastólica, y normalmente dan valores de 120 sobre 80, sería como lo normal. Sin embargo, si hay una persona que tiene 110, 50, tal vez es lo normal para esa persona por sus condiciones genéticas, de altura, de grupo étnico, etcétera, ¿no? Entonces habrá que valorar. Sin embargo, las guías médicas internacionales, si te dicen que por arriba de los 120, 80 y hasta los 130 sobre 90, tenemos como la presión alta. Hay que tener cuidado porque algo puede ocurrir. Muchos factores pueden poner esta presión elevada. Por ejemplo, el estrés, la alimentación, el grupo étnico, incluso. Por arriba de los 130 sobre 90 consideramos ya hipertensión, con diferentes grados. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando hay cifras por arriba de los 140, porque esto puede llevar a urgencias o emergencias hipertensivas. Entonces, la gente normalmente cuando tiene síntomas de hipertensión, tiene tinnitus, zumbido en el oído, tiene visión borrosa, tiene dolor de cabeza o cefalea, tiene náuseas, vómitos, dolor precordial o a nivel del pecho, siente que el corazón se le sale o taquicardia. Sin embargo, puede haber síntomas más severos que vamos normalizando poco a poco y de ahí que se le llame la muerte silenciosa, ¿no? Entonces, la gente puede tener problemas severos como un evento vascular cerebral, como un infarto agudo al miocardio, como problemas renales. Y esto pues da diagnóstico al médico. Como estamos tan acostumbrados a algunas cosas por el estrés, a veces no nos damos cuenta que tenemos hipertensión. Las causas son muy variables, primarias, secundarias, idiopáticas. En el caso de la primaria, normalmente está asociado a cosas genéticas que gracias a nuestro sistema de salud, pues no se buscan, ¿no? Hay gente que tiene alteraciones de algunos canales y no se busca, pero dice, seguramente tiene algo fisiológico. En el caso de las idiopáticas, pues ni buscando todas las causas encontramos la razón de la gente que tiene hipertensión. Y las secundarias son las más comunes. Desde la parte renal, uno pensaría que el riñón no tiene nada que ver, pero con respecto a la presión por causas renales, la gente que tiene gases, la gente que tiene intoxicación por metales pesados que viven en algunas zonas como las mineras, cerca de mineras, pueden tener lesión renal que te lleve a desarrollar hipertensión. Puede haber problemas endocrinos. En México es muy común los problemas tiroideos. El hipertiroidismo es una causa severa de hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, la gente que padece hipotiroidismo puede desarrollar hipertensión a largo plazo e insuficiencia cardíaca. En el caso de los medicamentos, abusamos muchísimo de los analgésicos, particularmente los aires son nefrotóxicos y esto es un círculo vicioso. Los tóxicos, como los metales pesados,
problemas del sistema nervioso central, entre tumores, entre fármacos que afectan al sistema nervioso central o algunas enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer también pueden causar problemas hipertensivos, físicas como las quemaduras o incluso el embarazo. Todas estas causas pueden estar asociadas a tres grandes ejes. El primero es la parte de definición de la variable que se regula para dar la tensión arterial. Y depende del riñón, el corazón, el cerebro en un circuito que le llamamos un circuito cardiovascular o cardiorrenal también. El problema de la hipertensión es que si hay un aumento de la frecuencia cardíaca o hay un aumento de la resistencia periférica, en el caso del tono de los vasos, va a llevar a compensaciones a corto, mediano y largo plazo que van a desencadenar en este proceso hipertensivo, porque en realidad lo que está haciendo el sistema es adaptarse a esta nueva condición. El problema es que todos los sistemas tienen límites y una vez que se sobrepasa, puede generar grandes problemas. Desde el punto de vista molecular, hay varias rutas que pueden estar involucradas. En los últimos años se ha dado mucho al sistema de las angiotensinas. Son autacoides que se producen en el plasma y esos autacoides, normalmente los más famosos, angiotensina 1, vasoconstrictora, angiotensina 1, vasodilatadora, angiotensina 2, vasoconstrictora, y el metabolismo de estas angiotensinas puede generar otras, como la angiotensina 1,7, que es vasodilatadora. El estado estable de estas angiotensinas pues también van a ayudar a mantener el tono vascular. Algo que también participa en la hipertensión es el microbioma intestinal. Y a veces nos dejamos de lado la alimentación que tenemos, pero el hecho de tener cierta población de Firmicutes bacteroidetes van a promover que los solutos de retención de la urea, o sea, moléculas producto del metabolismo bacteriano en combinación con el humano, puedan ser absorbidas y afectar al endotelio vascular. El problema es que bajo todas estas circunstancias, ya sean vasculares, ya sean endocrinas, ya sean de señalización molecular, incluso de simbiosis bacteriana, pueden desencadenar en el proceso hipertensivo, lo que hace complejo este sistema. Las complicaciones son muy severas. A veces cuando uno tiene una complicación por hipertensión, como médico diría, pues ojalá que tal vez hubiera fallecido el paciente, porque las complicaciones son costosas para el sistema de salud pública, pero además son problemáticas para los familiares, porque a veces se vuelven cuidadores. Y las complicaciones no acaban con las personas en poco tiempo, sino duran mucho. Por ejemplo, pueden acabar con problemas cerebrales a nivel del sistema nervioso central, demencias, paraplegias, que son difíciles de tratar a largo plazo, que te pueden llevar no solo a problemas motores, sino de tu conducta. Puede haber problemas a nivel vascular, ¿no? Puedes perder algún órgano por amputación, sobre todo las extremidades, y esto también te lleva a serios problemas. O que tengas émbolos a nivel cardíaco que te lleven a infartos, o émbolos a nivel renal que te lleven a falla renal, o émbolos en el ojo que te lleven a la ceguera. Las complicaciones son muy costosas. Ante esta situación, se ha vuelto un problema de salud pública. En realidad, la hipertensión arterial sistémica es un factor de riesgo para muchas enfermedades, pero también es una enfermedad básica que puede ser un pronóstico muy malo en otras enfermedades. En México hay más o menos como 30 millones de personas que son hipertensas y muchas de estas no lo conocen. Normalmente se ha gastado muchísimo dinero en la parte preventiva y aún con la prevención y todas las políticas públicas sigue habiendo hipertensos. Normalmente se decía que había más hombres que mujeres, pero esto solamente ocurre en una parte de la vida. La mujer durante la etapa, una vez que inicia la menstruación hasta la menopausia,
producen estrógenos que son cardioprotectores. El problema es que esta cardioprotección se pierde si la mujer fuma, usa ciertos anticonceptivos, que es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, es un problema. Los costos rondan alrededor de los 65,000 millones de pesos. Esta es una encuesta de un estudio farmacoeconómico por ahí del año 2020 más o menos. Sin embargo, en México no tenemos un buen sistema de vigilancia epidemiológica en cuanto a la hipertensión, porque nos interesan más otras cosas, ¿no? Habría que buscar soluciones para que la gente pudiera tener o un buen diagnóstico temprano o un buen tratamiento que redujera las complicaciones, sobre todo a largo plazo. Ante esta situación, en nuestro grupo de investigación hemos comenzado a trabajar con nutracéuticos. La definición de nutracéutico varía muchísimo, sin embargo, la que más nos apegamos nosotros es que es parte de un alimento o un alimento que en una forma farmacéutica puede tener beneficios en la salud. Lo que le hemos agregado en los últimos años como grupo de investigación y que algunos investigadores en el mundo han decidido tomar es que tengamos el proceso farmacobiológico, o sea, que podamos decir qué parte de ese nutracéutico es el que está ejerciendo el efecto farmacológico. Y entonces, esto es realmente rentable porque en el mundo ha crecido mucho esta industria y realmente hay estudios farmacoeconómicos que dicen que hay como 250,000 millones de dólares que pueden estar creciendo año con esta industria. Además, hay mucha gente que ha pensado que sus hábitos alimentarios son importantes y entonces le apuesta a estos suplementos alimentarios o nutracéuticos para mejorar. En el proceso de producción pueden también coincidir con los objetivos de desarrollo sustentable para el 2030 en materia de salud, en materia de innovación, en materia de protección ambiental, en materia de tener comunidades desarrolladas y que todos tengan beneficios, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos a trabajar más o menos por ahí del año 2009 con un alimento funcional que se usaba desde la época prehispánica. En el lago de Texcoco, por las culturas que estaban en el centro de México, en el Tlatuani de Nezahualcóyotl divide el lago en una parte salada y una parte dulce, porque el agua dulce se utiliza para la agricultura y los humanos en ese momento, y el agua salada era tan salada que era imposible usarla para la agricultura o para, bueno, en ese momento potabilizarla era algo imposible, ¿no? Sin embargo, lo que crecía en ese lago Texcoco, que involucraba la parte submarina Texcoco, por las altas cantidades de bicarbonatos, el alga espirulina. Entonces, bueno, digo alga espirulina, aunque desde el punto de vista microbiológico realmente es una cianobacteria, ¿no? Entonces, esta cianobacteria fotosintética prehistórica, porque tiene un tamaño gigantesco que se puede ver a 10 por, se utilizaba para condimentar las comidas, para hacer tamales y ofrecía muchísimos beneficios a la salud de las personas. En el año 1950-60 comienza a haber un boom de los superalimentos y los grandes ecólogos aplicados comenzaron a pensar que las microalgas y las cianobacterias no toxigénicas podrían ser el alimento del futuro. Y comenzaron a hacer estudios de seguridad alimentaria, de toxicidad preclínica, etc. De hecho, el doctor Chamorro, que no fue mi director, que nunca colaboramos, pero que trabajó en ciencias biológicas hasta su fallecimiento, fue de los grandes impulsores de la espirulina como un suplemento alimentario, como un alimento funcional. Tan es así que actualmente los astronautas tienen alimentos suplementados con alga espirulina por la cantidad de proteínas que tiene, que son altamente digeribles, por los pigmentos que tiene, que son altamente usados para procesos biológicos, previenen el estrés oxidante, etcétera, y que le ha dado muchas certificaciones, ¿no?
¿Qué hacemos nosotros entonces ahora con la biotecnología de cianobacterias? Uno de los problemas que teníamos en ese momento es que los cultivos se hacían a escala tubo de cultivo, matrices de Meyer. Y uno de los problemas para la producción de cianobacterias es que a veces no se cuida mucho el proceso de producción porque se hace o a cielo abierto o en reactores abiertos que involucra la contaminación de muchas otras cosas. Ese fue el hecho por el cual la Sosa Texcoco, que producía la espirulina en México en los 80s, tuvo que eliminar su producción por las microtoxinas que producía una cianobacteria toxigénica. Entonces, en ese momento, la producción de espirulina en México para y algunos empresarios, sobre todo asiáticos, chinos, hindús, comenzaron a pensar en que la idea de producir eso en sus países era bueno y el gobierno parece ser que de Ernesto Zedillo vende la tecnología y se empiezan a producir, pues, empresas que ahora producen toneladas de espirulina. En México hay poca producción de espirulina y los que producían en Sosa Texcoco se fueron a Atacama, en Chile, para producir. ¿No? La que se vende ahora en México es o hindú, o estadounidense, o esta chilena. Nosotros comenzamos en ese tiempo desde el cultivo en los matraces hasta desarrollar sistemas de fotobioreactores. El problema es que en ese momento, cuando uno es muy joven y quiere decir, la espirulina cura todo, en realidad nadie te publica, ¿no? Entonces, en ese momento nos comenzamos a preguntar quién era el responsable de la espirulina de todos los efectos que tenía. Y creímos en ese momento que la molécula que más se producía, una proteína, un metabolito primario, sería la responsable. Y nos dimos a la tarea de purificarla. Nos llevó algo así como unos 7 años purificarla con un grado bastante bueno, pero a partir de eso comenzó una explotación por parte de nuestro grupo. Entre todas las cosas que encontramos, porque fueron muchísimas, es que en un experimento nos dimos cuenta que los animales que tenían daño renal por una lesión renal crónica tenían menos efectos de las complicaciones renales. Y esos efectos eran que bajaba la presión y que el corazón que se hipertrofiaba por el efecto de la hipertensión se reducía. En ese momento no sabíamos exactamente por qué. Teníamos pocos recursos, pocos equipos, pero por allá de unos, aquí pasaré una diapositiva, pero son prácticamente 10 años después, encontramos el mecanismo molecular por el cual producían hipertensión, perdón, la antihipertensión, y tiene que ver con la reducción de las angiotensinas o de la expresión de los receptores angiotensina 2 y el aumento de los angiotensina 1. En ese momento se nos ocurrió hacer una prueba de órgano aislado en el cual tomamos los vasos de los animales y los colocamos en un dispositivo para evaluar en ese momento las condiciones en las que se contrae o se relaja poniéndoles angiotensinas. Y nos dimos cuenta que haciendo esta prueba de órgano aislado, no solamente se reducían la expresión de los receptores AT1 y AT2, sino que además los más que son receptores que tienen efecto, la angiotensina 1,7, que es uno de los más potentes vasodilatadores, se aumentaron. Y que la respuesta a los autacoides, angiotensina 1 y angiotensina 2, se modificaron. Es decir, la proteína, la glicosamina, era capaz de producir un efecto antihipertensivo por la prevención de la disfunción endotelial. Creímos en ese momento que era por el efecto nefroprotector, ¿no? La glicosamina, antioxidante, era lo que ocasionaba. Sin embargo, probamos muchos modelos de hipertensión, no solamente el inducido por la parte renal o por la parte tóxica, sino uno de los modelos que son más severos y con los cuales pues prácticamente el único tratamiento es o remueves el problema o no resuelve la hipertensión, es la tirotoxicosis.
A los animales se les indujo hipertensión por un aumento de las hormonas tiroideas y en ese modelo, aún los animales que tenían la ficosamina eran capaces de reducir la presión arterial, es decir, normalizarla, y que el mecanismo estaba asociado a que se evitaba la disfunción cardíaca y la disfunción renal y la disfunción endotelial. Entonces era mucho más allá. El problema es que la ficosamina es una proteína de 120 kilodaltones de 6 unidades que tiene color y el color se lo da a un tetrapirrol lineal que se parece mucho a la bilirrubina. Entonces nosotros dábamos el tratamiento por vía oral porque, bueno, en el desarrollo de la tecnología a mucha gente no le gusta recibir inyecciones. Entonces pueden ser tratamientos muy buenos, pero no quieren recibir inyecciones. Bueno, yo soy de esos. Yo preferiría que fuera por la vía oral. Ante esta situación decía, la proteína no puede atravesar el intestino por más que quiera, o sea, 240 kilodaltones no importa. Seguramente es el tetrapirrol lineal el responsable. En ese momento nadie sabía, ¿no? O sea, les hablo del 2021, 22, nadie sabía, no, 19, porque lo publicamos en el 2021 este mecanismo, ¿no? La propuesta original era que la espirulina es un buen sistema de encapsulación que mantiene la ficocianina en condiciones óptimas y puede llegar al tracto gastrointestinal y ahí liberarse el efecto de hidrólisis por los microorganismos. Y como la ficocianina tiene 6 subunidades que contienen este tetrapirrol lineal que está en la pantalla, el tetrapirrol lineal, que se parece mucho a la bilirrubina, pues puede tener mecanismos de transportes muy similares. Hicimos unas pruebas de Dawkins y otra gente en el mundo corroboró estas pruebas y parecía que sí. El único problema es que si vemos su estructura química es muy lipofílico. Entonces, mucha gente pensaba que seguramente se unía a la albúmina y a su mecanismo de transporte. Y lo que nos hicimos a la tarea nosotros es pues ver si esta ficosanobilina realmente se podía encontrar en el torrente circulatorio de los animales que recibían ficosinina. El primer problema que nos encontramos era buscar un equipo que fuera lo altamente sensible para determinar la molécula. Porque primero pensamos, pues cualquier equipo lo puede hacer. Recorrimos todo el poli y no lo encontramos, recorrimos la UNAM y no lo encontramos. Sin embargo, uno de mis estudiantes que trabajaba en la industria farmométrica tenía un equipo bastante sensible y desarrolló un método bioanalítico para buscar a la ficosanobilina. Nos llevó algo así como unos 2 años y medio, porque son los que estaban en el equipo de vez en vez, pero sí encontramos la ficosanobilina en el torrente circulatorio de los animales. Y de hecho hicimos la farmacocinética de esta molécula. Nos dimos cuenta de 2 cosas importantes. Sí, la molécula es lipofílica, tiene un tiempo de absorción muy rápido, seguramente por esta parte lipofílica, y tiene un volumen de distribución muy alto, ¿no? Adicionalmente tiene una tasa de eliminación muy corta. Nosotros hicimos, ya no lo presento acá por el tiempo, pero hicimos muchas pruebas ya con la molécula en modelos de hipertensión y la molécula es capaz de fungir como un fármaco. Y de hecho eso nos dio la idea de decir que en realidad la ficosamina es un profármaco que se tiene que metabolizar el fármaco biológicamente activo que es la ficosamina. El problema es que no sabía nada de protección intelectual a lo largo de las publicaciones y muchas de esas cosas no las pudimos patentar. No se pueden patentar moléculas en México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál será el beneficio para el instituto, para los estudiantes, para los creadores y los desarrolladores de todo esto, ¿no? Fíjense, a lo largo de todo este proceso, muchas de las publicaciones que tuvimos pues, fueron tomadas por algunos otros grupos. En China, hace unos 10 años quería hacer un proyecto para producir ficosamina, pero a una escala más grande. La realidad es que lo tuvimos, pero no conseguí el financiamiento porque no les interesaba en ese momento a las agencias ni al instituto. China en este tiempo produjo ficosamina y ahora producen toneladas de ficosamina. Me costó mucho trabajo importar la ficosamina a México, esa China, la probamos. No es de muy buena calidad comparada con la que pueden producir. Podemos producir como grupo nosotros, pero lo estamos usando porque ya no competimos. O sea, antes el experto en ficosamina era nuestro grupo, porque la producíamos y nadie tenía la cantidad para
probar en animales. No he hecho estudios en humanos porque no tenía la cantidad. Pero ahora hay muchas publicaciones porque ahora ya se ve la ficosemina y reproducen muchos de los experimentos que tenemos. Ante esa situación y con los grupos con los que colaboramos, empecemos a pensar en esta filosofía de la permacultura. La permacultura es pues una filosofía que implica el diseño y mantenimiento de ecosistemas económicamente y agrícolamente productivos con diversidad, estabilidad y resiliencia de los ecosistemas, en la que todos ganan y se respeta todo. O sea, respetamos el ambiente, respetamos a los animales, respetamos a los pacientes que estamos estudiando. Hay un trato justo con los productores, etc., ¿no? Entonces, bajo esta filosofía comenzamos a trabajar y lo primero que se nos ocurrió es, pues vamos a innovar y hacer nuevo desarrollo respecto a la ficosemina. Si ya no podemos proteger cosas, seguramente podemos desarrollar algún producto que sí tenga un efecto en los pacientes, ¿no? Que lo podemos llevar a la venta. Colaboramos con universidades como ARAC, como el CEPROVI, para que pudiéramos desarrollar un sistema de producción de ficosemina, optimizando los medios de cultivo. Y redujimos el costo de producción a la 10ª parte de lo que me costaba inicialmente producir ficosemina. Y a lo largo de muchos procesos biotecnológicos, seleccionamos una cianobacteria que es altamente productora de ficosemina. Solo produce ficosemina como metabolito primario de las proteínas fotosintéticas. Y nos encontramos con muchas cosas. Una espirulina que solo produce ficosemina, que las tenemos conservadas, y eso nos puede ayudar a hacer más desarrollo, ¿no? Adicionalmente, esa era para la parte de optimización de los medios de cultivo para producir un producto siempre casi igual, ¿no? Y la otra es que junto con CEPROVI y con el Imperial College London comenzamos a desarrollar productos que pudiéramos escalar. Porque es otro problema. A veces tienes a nivel de laboratorio un producto excelentemente bueno, pero no lo puedes escalar a nivel industrial. Y entonces comenzamos a pensar en escalamiento. Y me vendieron la idea. Esa sí fue vendida del CEPROVI. Si encapsulas tu picocianina, probablemente vas a tener un sistema de entrega muy eficiente y vas a necesitar menos glicosina. Y entonces yo cuando pensé en la encapsulación por primera vez, yo me imaginaba ponerle polvo a unas cápsulas de gelatina y que la gelatina era la matriz. Así empecé haciendo encapsulación allá del 2018, 19, ¿no? Sin embargo, no era así, era mucho más complejo. Me llevó unos añitos a entender por completo la encapsulación, pero algo que tenía la gente del CEPROVI es que usaban polímeros de los agaves. O sea, aquí en Morelos se dan los agaves y se utilizaba el agave angustifolia. La doctora Brenda Camacho, que es mi colaboradora, me vendió la idea de que los frutanos servían para muchas cosas, ¿no? Y yo dije, bueno, como buen científico vamos a probar si sí realmente eso ocurre. El primer desarrollo que hicimos fue hacer una encapsulación, congelación iónica, en donde poníamos matrices poliméricas y la ficosemina. La ficosemina tiene ese color azul que se ve en el primer recuadro blanco y florece en rojo cuando se le excita entre los 500 a 600 nanómetros. Y en ese sistema de encapsulación, lo que buscábamos era un sistema de entrega de la ficosemina a nivel intestinal, porque finalmente es una proteína y a nivel gástrico pues perdíamos una buena cantidad, ¿no? Entonces, comenzamos con las matrices más básicas, alginatos, gomas. Sin embargo, hicimos una mezcla, o sea, el diseño racional nos llevó a esta mezcla cuaternaria en la que se involucraban las sacarinas. Y las curvas de arriba muestran la retención y las curvas de abajo muestran la difusión. Encontramos una matriz que era capaz de retener una buena cantidad de ficosemina, pero que podría permitir la liberación. Pero nos enfrentamos a un problema. ¿Cómo le hago para conservar y llevar a la venta cápsulas de este tipo, ¿no? Entonces fue un reto y dije, no, ya, la encapsulación no es para nosotros. Y la doctora me dice, sí, pruébala, mira, seguimos, ¿no? Pero yo ya quería pasar de la publicación a algo más, porque pues la ciencia cuesta mucho y la verdad, conseguir dinero es bien difícil.
Entonces dije, si tenemos una empresa, pues podríamos tener financiamiento para hacer ciencia, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurrió es, en ese momento, decirle, oyes, ¿y tus fructanos funcionan para bajar la presión? O sea, porque capaz si tú ya tienes un sistema en el que podemos vender fructanos para la presión, ¿no? Y hay un grupo muy fuerte en Seattle, con la doctora Mercedes, ¿cómo se llama la doctora Mercedes en Seattle? Ella usan también fructanos de agave, pero en sus modelos no hay efecto antihipertensivo, ya incluso probados en algunos estudios clínicos. Sin embargo, el grupo de la doctora Brenda en algunos modelos habían encontrado un efecto sobre la presión. Y entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia entre tu proceso y el de los de Jalisco, ¿no? Y al parecer, el proceso que tienen patentados involucran no usar columnas de intercambio iónico. Y entonces yo decía, tal vez ahí está la clave, tus fructanos tienen algunos compuestos bioactivos. El 0.01% de los fructanos tienen algunos polifenoles, algunas sesquiterpenolactonas, etcétera, que pueden tener efecto. Muchas, tienen muchas, pero el 0.01. Yo dije, tal vez eso sea el efecto, pero vamos a probar en los animales y veamos si tienen un efecto antihipertensivo. Nosotros encontramos que dando 4 gramos kilo a los animales durante 5 semanas tenían efecto. Lo que es interesante es que ese efecto no se da como el efecto de la picocenina, que era casi a la semana. Este sí tiene que tener un efecto de más semanas. Pasan 2 semanitas más o menos en lo que tiene el efecto. Y eso nos dio la idea de, pues seguramente el efecto prebiótico puede estar involucrado. Medimos muchas cosas, pero entre ellos los ácidos grasos de cadena corta, y encontramos que los fructanos incrementaban dosis respuesta, estos. Y estos elementos, estos ácidos grasos, sí tienen un efecto antihipertensivo. Adicionalmente, se ha visto que el aumento de los firmicutes provee una reducción de los solutos de retención en la urea. No dimos nada, solo los fructanos. Entonces, ya teníamos 2 elementos importantes, la ficocenina, que es antihipertensiva, y los fructanos de agave, que pueden ser antihipertensivos. Entonces le dije, pues vamos a buscar una estrategia en la que creemos producto de estos dos. Ustedes ya tienen una patente de fructanos que difícilmente se ha vendido en realidad, ¿no? Porque la gente no quiere comprar, quieren comprar precios irrisorios, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y dimos un tratamiento con fructanos, dosis más alta y dosis crecientes de ficocenina, y nos dimos cuenta que sí podíamos reducir la cantidad de ficocenina usada para tener el mismo efecto farmacológico. Y entonces dijimos, pues ya lo hicimos, vamos a desarrollar un producto ahora. Lo primero que se me ocurrió es, sí me gusta la encapsulación como sistema de entrega, pero no quisiera hacer gelación iónica. Vamos a buscar otra opción que fuera rentable, que se pueda escalar a nivel industrial. Y entonces, entre la búsqueda, encontramos el secado por aspersión. El secado por aspersión, cuando empecé, pues, sí, que le causa a uno conflictos muchas cosas, las temperaturas, las presiones, etcétera. Sin embargo, pues hay que poner el sistema a prueba. Nosotros hicimos muchísimas pruebas, hicimos un diseño factorial para ver cuáles eran las condiciones. Sin embargo, yo les presento 2 que fueron las mejores. Solo usamos fructanos, ficocenina y goma arábiga, y tuvimos 2 temperaturas, 120-80 y 180-80, y hicimos una prueba con un Turbiescan, porque algo importante es la formulación de un producto es muy importante. Y a veces hacerlo todo al aventón no es lo ideal. Nos tomamos el tiempo para ir haciendo la formulación, pero nos llevaba horas. Y el problema es qué tan estable es esta solución. Hay precipitación de los polímeros, de la proteína, etcétera. Entonces lo metimos 24 horas al Turbiscan y, como te digo, por la imagen no se ve muy bien, pero hay una pequeña línea en la parte basal, pero en realidad es muy estable. Cuando hicimos el secado, los biocompositos, los microencapsulados, tienen un tamaño de 100 micrómetros cuadrados, y cuando les hicimos la reología, nos dimos cuenta que era un polvo muy fino, poco compresible. Entonces, ya desde el punto de vista de biotecnología farmacéutica, en realidad
sí nos genera un poco de problema, porque dices, quiero hacer tabletas o cápsulas, ¿cómo lo vas a hacer? Sin embargo, podemos hacer otras cosas. O sea, yo sí me insisto que poniendo algunas otras matrices podríamos mejorar esto sin afectar los efectos farmacológicos de estos polímeros. O hacer inicialmente para un estudio clínico, porque ya tendríamos la cantidad en las cápsulas de gelatina, ¿no? Y poco a poco haciendo el desarrollo. Hasta ahí vamos en ese aspecto de la biología. Sin embargo, hicimos la digestión in vitro y observamos que en el caso de la picosemina, pues entre un 4 o 5% llega hasta el intestino, pero entre el 25 y 30% con las matrices poliméricas es capaz de llegar. No hemos probado en los animales aún, porque esto es de este año en realidad, la tesis doctoral de uno de mis estudiantes, pero pues tenemos fe en esta, ¿no? ¿Qué queremos hacer ahora? Porque pues hay que buscar varias estrategias que nos permitan tener ficosemina de buena calidad, ¿no? La ficosemina es una proteína de muchas unidades. Sin embargo, todas las unidades tienen tetrapirroleginas. Entonces, en China comenzaron a hacer biología sintética utilizando Escherichia coli para producir la subunidad beta de la glucosamina. Han pasado unos 5 o 6 años más o menos desde que se empezó esta idea y ellos no han tenido muy buenos rendimientos, ¿no? Han hecho varias estrategias, solo producir la proteína, ahora están usando la ruta sintética para producir el tetrapirrolineal y luego acoplarla. Han mejorado un poco, pero se dan cuenta que no es azul como el polvo azul que les mostré antes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora en el laboratorio? Queremos hacer biología sintética, pero utilizando otra plataforma de tecnología que creemos podría ser eficiente. Estamos en eso todavía, a ver si nos resulta. Por otro lado, o sea, pensando en buscar productos que puedan ser rentables, que puedan ser escalables, que le ayuden a los productores al desarrollo de las comunidades, comenzamos con otros colorantes que son las betalainas. Estas betalainas son pigmentos rojos, por ejemplo, el betabel, el pigmento rojo, que será esas betalainas. Empezamos con cosas que podíamos obtener en condiciones casi siempre iguales. Empezamos con la bugambilia, buscamos muchas, ¿no? Acabamos en el betabel, porque las betalainas del betabel son muy estables. Pero además México es un país productor de betabel. La zona de Puebla produce alrededor de unas 19,000 a 20,000 toneladas por año de betabel. Es un producto que sí requiere ciertos cuidados, pero bastante noble. Pero tiene 3 problemas importantes. El primero es que cuando te lo comes, la gente defeca rojo. Y entonces la gente se asusta. Y eso es malo. Primer uso que tiene la gente es, ¿tienes la hemoglobina baja? Úsalo, ¿no? No sirve para eso. Segundo problema, tiene mucha cantidad de nitritos y nitratos. Y entonces los nitritos y los nitratos en el estómago por las bacterias de la familia de las Helicobacter, pues lo que transforman en nitrosaminas y eso causa cáncer de estómago. Y el tercer problema es que la betalaina tiene un glucósido asociado. Y ese glucósido, que a la planta le sirve para sus reservas de glucosa, a nosotros nos incrementa el índice glicémico, nos lleva al cielo. Y entonces, procancerígeno, prodiabético, si lo das en jugo, pues ya no sería tan bueno, ¿no? Y entonces aquí es donde viene la parte racional de la biotecnología farmacéutica. ¿Y qué hago para que le quite eso? Ya estábamos encargados con encapsulación, vamos a encapsular. La gente se rió de mí al principio porque dijo, ay, tiene un montón de glucosa, le va a hacer un termoplástico. Y pues sí, al principio. Pero después de muchos intentos, sí logramos hacer un polvo, un biocomposito con matrices. Yo les voy a presentar aquí antecedentes de por qué sirve para la hipertensión. Que no fue ahí nada más sacado por ideas de nosotros, ¿no? En los animales, un modelo de nefropatía reducía el estrés oxidativo, pero daban en un modelo de hipertensión inducido por sal,
los animales tenían una disminución de la tensión arterial media. Y aunque muchos a veces nos critican cuando hacen metaanálisis, porque en el laboratorio algunos de mis estudiantes de la maestría hacen metaanálisis, y los que hacen biología sintética o métodos bioanalíticos dicen, ay, pero hacer medias ponderadas no sirve para nada, ¿no? Hacer medias ponderadas es un estudio bien complejo. Hay estudios clínicos que usan el betabel en cubo, en soluciones, etcétera. Y bueno, a partir de 1740 estudios, acabaron en 11 estudios que consideraron tenían las condiciones necesarias para hacer medias ponderadas. Y observaron que hay una disminución de la tensión arterial media. Entonces, el betabel funciona, pero el problema es cómo lo vas a estandarizar para que tengan menos efectos secundarios, ¿no? Nosotros creemos que los nitratos o los nitritos son productores de óxido nítrico a nivel intestinal, pero hay que pasar la barrera del estómago para que no formen nitrosaminas. Y que las betalainas también son antihipertensivas en realidad. Entonces, en el diseño, nosotros hicimos muchas pruebas, pero les voy a presentar dos grandes grupos. Obtuvimos dos grupos a lo largo de estos estudios. Unos polvos que hicimos con frutanos goma arábiga y otros que hicimos con maltodextrina de bajo índice glucémico de 10 y goma arábiga. Todos en realidad son muy homogéneos, sin embargo, los que tienen frutanos son un poquito más grandes que los que no lo tienen. Cuando hicimos la parte reológica, este polvo, pues sí tiene ya otras características. Por ejemplo, este sí es más compresible, es un buen fluido, ¿no? Si tuviéramos una industria farmacéutica, bueno, alimentaria, tuviéramos ductos, este polvo podría fluir bastante mejor a lo largo del proceso de producción. Entonces, bajo estas condiciones, haciéndolo ya en la planta piloto, lo primero que dijimos es, tiene mucha glucosa, tiene matrices poliméricas, ¿cuál es su calidad microbiológica? Hicimos pruebas de calidad microbiológica y todas pasaron conforme a la norma, con las prácticas que teníamos en la planta de producción. Le hicimos la digestión in vitro de los diferentes polvos y mostraban un sistema de liberación controlada de ambas matrices poliméricas, pero queríamos saber si su índice glucémico de estos polímeros no era alto, ¿no? Entonces, la de goma arábiga fructanos, en realidad, fue la matriz polimérica que no eleva el índice glucémico. Esta es la de goma arábiga fructanos. Y la maltodextrina, perdón. Esa es la de goma arábiga fructanos, no, goma arábiga maltodextrina. Ahí la glucosa sí está más elevada que, o muy cercana al valor de la glucosa. Y esto diría, bueno, tienes un polímero que puedes usar, pero te va a elevar la glucosa. Cuando le pusimos los fructanos, el índice glucémico ya no se elevaba igual que con la otra matriz. Y entonces a partir de aquí pensamos que podría tener dos posibilidades estas matrices. Ahorita estamos haciendo un estudio piloto en la CONAVE con deportistas de alto rendimiento. Uno de los problemas de los deportistas de alto rendimiento es que tienen disbiosis intestinal porque se suplementan mucha proteína. Particularmente estamos trabajando con corredores de los 100 metros y los que hacen maratones, y se ha visto que estos pacientes a veces sufren de muchos problemas gastrointestinales. Entonces, dándole tal vez la matriz que es prebiótica y que además eleva la glucosa en esas condiciones, podrían reducir parte del estrés oxidativo. Lo hacemos en los pacientes y lo hacemos en el modelo animal para tomar las muestras y buscar la parte farmacobiológica. Y en el caso de los que tienen goma arábiga fructanos, que no elevan el índice glucémico, tal vez ese sí lo podríamos usar en la población mexicana que no hacemos ejercicio, que no comemos bien, que tenemos mucho estrés, ¿no? Entonces, en el modelo de enfermedad renal que causa hipertensión, probamos estos polímeros, esos biocompositos, y encontramos a lo largo de las 5 semanas haciendo una prueba de tolerancia a la glucosa, que dando todos los días la dosis terapéutica, no eleva la glucosa.
si lo comparamos contra los animales que reciben glucosa en esta prueba, no lo llevan. Y cuando vemos la parte de la presión, el biocomposito, bueno, solo la matriz polimérica de fructanos goma arábiga es capaz de reducir parcialmente la presión, tal vez por el efecto probiótico. Pero cuando se conjunta con el jugo del betabel, lo baja casi a la normalidad. Bueno, la normalidad. Hicimos la prueba en el órgano aislado para ver si evitaba la disfunción endotelial y resulta que sí evita la disfunción endotelial. Entonces, tenemos un producto que tiene cierto efecto farmacológico que se puede escalar. Ahorita estamos haciendo pruebas de toxicidad crónica, ya llevamos alrededor de 4 meses. Ningún animal ha tenido ningún efecto aparente y creemos que puede ser un producto que pudiéramos, pues, realmente llevar al siguiente nivel. Al final, pues, todo esto que hemos hecho a lo largo de los años no es producto de uno solo, es producto de un grupo, pues, multidisciplinario y a veces que hasta transdisciplinario, porque nos han ayudado desde los ingenieros, los químicos, los médicos, estudiantes de biotecnología, de farmacéutica y parte de las ciencias económicas. Entonces, siento que nos falta mucho todavía como grupo, pero vamos por un camino ahí recorriéndolo, ¿no? Hay que agradecer a todas las instituciones nacionales e internacionales que nos han dado los apoyos, pero siempre pongo en primer lugar a los animales que involuntariamente participan en el estudio y que pues son muy importantes en realidad para el desarrollo de los productos, ¿no? Sin embargo, lo que siempre digo a mis estudiantes, un animal jamás deberá ser usado como un sistema de screening. Primero busca todos los sistemas posibles y al final pruebas con toda la seguridad que el animal no le va a causar daño. Los estudiantes a lo largo del grupo, los colaboradores, y hay una frase importante que decía Hipócrates, bueno, yo soy médico, Hipócrates decía que la medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Yo creo fielmente en eso, que nos ayuda a estos desarrollos. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes. Si tienen preguntas, pues espero contestarlas. Gracias. No, tiene que ser día que las preguntas. Eso es así. Muy interesante la charla. Felicidades por el trabajo. Bueno, a mí me llama la atención la parte mecanística, justo donde hablas de la ficocianina. Si entendí bien, entonces, la ficocianobilina es solo de la parte del tetrapicol. Mencionaste que habían hecho un trabajo doqui, ¿no? Como para, o sea, han encontrado otros blancos aparte de las angiotensinas. Eh, Fíjate que en el caso de las angiotensinas, aunque se hicieron los DOCI con la ficosanobilina, no hubo respuesta. Cuando hicimos el órgano aislado con la molécula pura, o sea, ya producto del metabolismo, no hubo efecto. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es, en realidad, ¿cómo le hace la ficosanobilina para causar los cambios de señalización en las vías que causen la remodelación del endotelio muscular? Y en ese camino, habían unas proteínas que se asocian al proceso inflamatorio, las AKT. Y entonces había una interacción con las AKT. Y entonces, una de mis estudiantes en el doctorado está evaluando una vía inflamatoria y antiinflamatoria que podría estar modulando la ficocianina. No, ya, por el tiempo no les hablé de esto, pero en realidad uno de los problemas de las patologías es el estrés oxidante y la inflamación. La inflamación es una respuesta celular ante el daño. El problema es que la inflamación se exacerba y luego como
la detienes. Y a veces el problema es que está tan exacerbada que es lo que causa más daño. Entonces, a mucha gente en el mundo le ha causado mucha curiosidad cómo la ficosamina, por ejemplo, es antitumoral, es antihipertensiva, es antioxidante, es citoprotectora, pero si tú le das a un animal sano, porque hicimos de hecho el estudio de toxicidad crónica, lo hicimos nuestro grupo y no encontramos ningún efecto. Estamos por publicar eso, pero ¿por qué a las sanas no les hace nada? ¿No? Entonces la pregunta era por cuando vimos la parte de la sacra que pensamos que tiene que ver con la reparación de la inflamación. Entonces, este estudiante en cultivo celular en macrófagos que los activan con lipopolisacárido o sinusal, sin que provoque la muerte, porque no queremos provocar la muerte de los macrófagos, solamente la activación a ellos, nos dimos cuenta que se produce TGF-beta y disminuye la inflamación. Y ahorita estamos escribiendo en la vía KT1, en este preparado de P65, P50, KT2, para ver si hay un switch. Creemos que hay un switch. Sí, una segunda con respecto a eso, y da igual el tipo celular, o sea, han probado mencionar macrófagos, pero Ahorita lo hemos hecho, en células macrófagos, porque el proyecto va enfocado a la glomerulonefritis autoinmune. En muchos de los modelos que hemos probado es este modelo de lupus-like, ¿no? Entonces, uno de los problemas del lupus es que hay microtoxicidad y esa es irreversible. Entonces, dándole ficosamina a los animales que son genéticamente productores del lupus, porque se inducen, previenen toda la glomerulopatía, o sea, desde el daño, la disfunción y los efectos a largo plazo. El producto de la chica va enfocado hacia los macrófagos y la célula blanca. Sin embargo, en realidad queremos probar en muchas más cosas, endoteliales, sobre todo, pero bueno, esto que está pasando, porque creemos que tiene que ver con la señalización, pero que no es tan rápido como cuando lo hacemos en el organismo. Tiene que llevarse un tiempo de procesamiento. Si quisiéramos hacerlo, porque el problema es, parece sí bien sencillo, ¿no? Pero el cultivo cuesta, ¿quién lo hace? Los estudiantes, ¿no? Gracias. Sí. Mientras podemos alternar con una pregunta del chat de Itzel Lisbel Rodríguez Castillo, que dice: ¿qué tan viable es usar microencapsulación con polímeros biodegradables en terapias antihipertensivas a largo plazo? Y los polímeros como las agaminas, la goma árabe, incluso tienen cierto efecto que se ha visto. Creo que son bastante buenos en el aspecto de que se encapsulan los compuestos bioactivos. Bueno, pensando en bioahora, se encapsulan los compuestos bioactivos y podemos pasar el estómago sin tanto daño a los compuestos bioactivos. Y en el caso, por ejemplo, del betabel, que tiene nitratos inscritos, el que no se liberen en esta zona, pues ayuda a que no tenga el efecto por cancerígeno. Y la otra es que lleguen hasta el intestino las moléculas bioactivas, porque pensamos que se absorben ahí. Por ejemplo, en el caso de tetrafirulina como la ficosanobilina, ese es el mecanismo a través de la vía enterohepática. Y la otra es que las bacterias del tracto gastrointestinal a nivel intestinal pueden romper, porque tienen glucosidadas específicas para los enlaces de estos polímeros. Y en esta situación, estos polímeros como prebióticos podrían aumentar, pueden aumentar las bacterias benéficas como los fibrocultos, entre ellos los lactobacilos. Y la modificación o la reducción de solutos de retención a la urea, por ejemplo, u otros metabolitos de desecho, pueden ayudar a evitar la disfunción de muchos órganos, entre ellos el endotelio vascular. Entonces, sí creo que tiene un buen efecto, ¿no? O sea, quizás por esa razón nosotros usamos los prebióticos en lugar de otras formas, carboximetil, carbagenil, que originalmente también empezamos, pero vimos esa diferencia. Hay una segunda pregunta asociada que dice que es: ¿por qué microencapsulación y no nanoencapsulación? En el caso de la microencapsulación, lo que buscamos es que se metabolice a nivel intestinal y que no pueda atravesar a las células.
En particular, estos compuestos no quisiéramos que atravesaran la célula porque lo que estamos encapsulando es glicosilina. Es una proteína de 120 kilodaltones, 6 unidades, que es muy inmunogénica. Entonces, en realidad hay que procesarla para que pueda inducir su efecto. Si encapsuláramos glicosilina, tal vez sí preferiría una encapsulación porque entraría mucho más fácil al torrente circulatorio, pero tenemos un problema. Ese tetrapirrón lineal es súper inestable. Entonces, en cuanto le quitan los enlaces que unen a la proteína, que son enlaces tiol, en cuanto ocurre eso, rápidamente se oxida. Y al oxidarse cambia su forma. Y el cambio de su forma, pues ya no es tan benéfica. Y es muy costoso. Nosotros purificamos glicosilina, por ejemplo, hicimos un estudio económico de cuánto nos costaría producir 1 kilo de glicosilina en nuestras condiciones de laboratorio, y a nosotros nos cuesta más o menos alrededor de unos, digo ya, sin contar la instalación, solamente el proceso, nos costaría alrededor de unos 2,000 pesos. ¿Cuánto vende la glicosilina pura Sigma, que no es la calidad que tenemos nosotros? $1,000. ¿Cuánto vende la glicosilina? 50,000 pesos, 5 miligramos. Nosotros producimos con esos 1,000 pesos unos 5, bueno, como unos 100 gramos de glicosilina, pero de glicosilina obtenemos el 0.01%. Entonces tenemos bien poquito, alrededor de 500 miligramos, ¿no? Aún así es un montón, ¿no? Tenemos ahí como 5 millones de pesos, pero es muy inestable. Entonces, creemos que la glicosilina es la forma más fácil y viable para que después se metabolice en la glicosilina y está siendo usada. Hola, doctor, buenos días. De platicar. A mí me interesa mucho la parte que usted nos comentaba como antioxidante. Si bien sabemos como en las enfermedades nefróticas, etcétera, igual hipertensión, donde se establecen ya procesos crónicos inflamatorios, no digamos perpetuos, pero sí bastante establecidos. El funcionamiento de estas moléculas considera que podría regular, como mencionaba ahorita, de macrófagos, pero más bien macrófagos tipo 1, donde pueda regular la parte oxidativa que afecta a los endotelios, la cadena de afectar a los endotelios y por ende se siguen generando radicales, ¿no? Entonces, ¿tendrán alguna hipótesis a partir de los modelos que han planteado? Porque enfermedades nefróticas, pues tenemos autoinmunes, ¿no? O algunas otras, que el inicio es por destrucción de tejidos, generación de PAMs, etcétera, ¿no? Entonces, mucho macrófagos tipo 1, neutrófilos que podrían regular toda la parte oxidativa y más bien tendría que ver con la regulación de estas células proinflamatorias más que en un estadio basal donde no hay inflamación y por eso no generen algún daño. Fíjese que nosotros originalmente no empezamos con la hipertensión. O sea, eso fue lo que encontramos en el cambio y a la que le apuesto mucho, ¿no? Pero originalmente empezamos con enfermedades que causaban destrucción del parénquima renal y las moléculas eran capaces de reducir. Bueno, nosotros no lo publicamos eso antes, para un grupo que ya había publicado todas las propiedades como químicas de la molécula pura, se dieron cuenta que era antioxidante y cuáles eran los mecanismos de neutralización. Cuando nosotros hicimos el estudio en los animales, porque usamos daño renal que causaba destrucción masiva del tejido, encontramos que la glicosilina era, bueno, incluso la glicosilina fue así. Primer estudio, la glicosilina es capaz de reducir el estrés oxidativo y el daño celular, pero se ve en una escala del 1 al 4, en donde 4 es el máximo y los controles tenían 4 y 3, los que tienen glicosilina, por ejemplo, tenían el nivel 0, 1. O sea, uno no se le creía, la verdad. Después de eso, purificamos la glicosilina para saber si era la responsable y nos dimos cuenta que sí, era la responsable. O sea, encontramos la dosis terapéutica y estaba muy asociada a la cantidad que se metabolizaba. Así empezamos con esas enfermedades. Sin embargo, a lo largo de todo este proceso inflamatorio de daño, nos dimos cuenta que tal vez era una molécula reparadora de la inflamación.
Pero decir que es un reparador de la inflamación, en realidad, bueno, yo siempre digo, es algo muy impactante, porque reparadores de la inflamación solo son moléculas que duran unos cuantos milisegundos, ¿no? Algunas resolvinas, algunos lípidos, algunas prostaglandinas, pero esta molécula que pueda ser estable durante mucho más tiempo y que además tiene un efecto duradero, puede ser buena. Actualmente queremos probar en sueros de pacientes con algunas enfermedades granulomatosas. El Hospital de Especialidades de la Raza, la hematóloga, le propuse que hiciéramos un estudio con las células de citometría de flujo. Entonces, podía separar células de diferentes tipos y empezar a activarlas para ver si la ficosinina o la ficosinobilina podía tener un efecto de ese tipo. Claro, porque sería muy interesante ver qué estadio de la patología tiene, porque más bien pareciera que es en estadios crónicos donde ya la inflamación se estableció, donde hay una serie de señalizaciones que siguen activando los endotelios y pareciera más bien un regulador de macrófagos o de células fagocíticas, ¿no? Que tiene que ver con radicales libres y sería muy interesante porque podría dirigirse de acuerdo al estadio una dosis y un tratamiento específico, porque igual la granulomatosis pues el fundamento básico son los macrófagos. Entonces sería muy interesante ver los estadios, ver el tipo de macrófagos y la activación que tienen, ¿no? A través también de los endotelios y demás. Y ya algo muy interesante, uno pensaría que baja la respuesta de las células del sistema inmunológico ante una respuesta ante las bacterias o una infección bacteriana. Nosotros hemos hecho algunos estudios en donde retamos a los animales con algún microorganismo y le ponemos ficosinina y en realidad reparan, o sea, curan más fácilmente que los que no reciben la ficosinina. Entonces, es algo muy extraño en realidad. Más bien podría ser un regulador del proceso oxidativo, ¿no? Una regulación en la Sí, más gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muy bonita plática. Me gustó mucho cómo lo presentó, como todo un recorrido prácticamente biográfico, pero científico a la vez. Pues me gustó mucho su presentación. Tengo varias preguntas. Una de ellas es sobre la vía de administración y el racional para beberlo o encapsularlo en los biopolímeros estos, como los hipofructanos. Entendí en una de las slides que el problema era que llegaba muy poquito intestino, ¿no? Como entre el 4 y el 5%. Y si bien no podrían estabilizar los biopolímeros, aprovechando estas capacidades hidrofóbicas del anillo de polipirrol abierto, ¿por qué no pensar más bien en una estrategia tipo liposomas? Y así ya no conectándolo con lo que decía, ¿no? Que a los pacientes no nos gustan las inyecciones, yo también soy de ese tipo. ¿Por qué no en los liposomas, que puede ser una administración intranasal, llega directo a torrente sanguíneo y se aprovecha la parte hidrofóbica? ¿Por qué no esa estrategia? Los liposomas me gustaron mucho ese aspecto, pero para encapsular la ficosinobilina. En el caso de la ficosinina, no, porque otra vez una proteína de tan alto peso molecular es muy inmunogénica. De hecho, en el laboratorio, cuando empezamos a trabajar todas estas cosas, yo me volví alérgico a muchas cosas. Entonces, cuando empezamos a encapsular los polvos chinos, dije, ay, por favor, háganlo ustedes porque no quiero tener alérgico a la ficosinina, que es muy inmunogénica. En el caso de la ficosinobilina, sí vale la pena hacer liposomas. Intentamos hacerlo con algún grupo. El problema es que a veces no son tan homogéneas, ¿no? O sea, depende de las proporciones que hizo uno de lípidos. Yo como no soy tan experto, a veces quisiera que la gente me resolviera las colaboraciones. Pues, ¿qué le cambio? Porque no es homogéneo, no es estable, ¿qué hacemos, no? Entonces, como que soy un poco hiperactivo. Entonces ya no continuamos. Una empresa se acercó hace tiempo de Tijuana que quería comprar la ficosinobrilina para hacer liposomas, porque ellos tenían un equipo que era muy homogéneo en la formación de liposomas, pero no llegamos a ningún acuerdo.
querían como comprar todo muy bueno y barato. Y los abogados de la escuela dijeron que no, que eso no estaba bien, bla, bla, bla. Pero les propusimos a la empresa que o sea, no nos vendían, no nos dieran tanto dinero, que aceptábamos su propuesta, pero que nos dieran regalías de producto de desarrollo. Y entonces, sí. Entonces fue un problema. Algo interesante de la ficosinobilina que no mostré aquí, porque tampoco me da el tiempo, pero es un excelente antitumoral. La idea de hacer liposomas me gusta mucho para ese efecto. O sea, es decir, un producto puede tener varias rutas de administración, pero para tratar diferentes cosas. En el caso de los estudios que hicimos con cáncer, primero en el cultivo celular, muchas células tumorales mueren o reducen su población al 10-5%. Pero además, hasta hay una prueba que hacemos de resistencia a la muerte, en donde las matamos a las que sobrevivan y vemos cuántas quedan después de varios siglos y se reduce mucho la resistencia. Y encontramos un mecanismo, pero es una dosis mucho más alta que esta que usamos. Y además hay un efecto de reducir el tamaño de los vasos sanguíneos, o sea, reducir angiogenesis. Todo eso salió porque en el DOCI hicimos una prueba y resultó que afectaba uno de los receptores que se nutre del tejido vascular. Y por eso nos llevó a ese camino. Probamos la ficosinobilina en modelos animales de tumores y es capaz de reducir el número de tumores. Entonces, la idea de los liposomas nos gusta mucho para eso, pero aún no he llegado con alguien que sea pues experto, ¿no? Para que podamos avanzar. Pues comercial. En el caso de los comerciales, lo que nos gusta, y en particular, es que a veces tienes que comprarles los derechos a las empresas, a unas que estén abiertas. Sí, la otra es justamente relacionada con la parte molecular y la regulación de la angiotensina 2. Ahí, por ejemplo, como es un análogo de la bilirrubina, no valdría la pena analizar, analizar tal vez los perfiles de hierro, porque yo esperaría que no fuera un blanco único, como dice Wendy. Yo pienso que va a ser multitarget. Y entonces ahí justamente podría haber una activación de los factores nucleares, la sobreproducción del H1 y pensaría que se podría desregular el metabolismo de hierro. No sé si lo han medido. Nosotros, en las pruebas de toxicidad crónica y subcrónica, hacemos la bioinformática completa. Si se incrementa la hemoglobina en los animales que reciben, sobre todo los que reciben ficosinobilina. Los que reciben ficosinobilina, el aumento no es significativo, pero los que reciben ficosinobilina, o sea, la molécula pura, hay sí un aumento de la hemoglobina. Hay estudios químicos, por ejemplo, con espirulina, porque es lo que más se asociaba al incremento de la hemoglobina, y se ha visto que los pacientes que tienen anemia recobran sus niveles mucho más rápido, los que reciben espirulina que los que no. Y creemos que es anemia, pero no lo hemos abordado a profundidad nosotros. Sobre todo la toxicidad de la ficosinobilina, prueba de toxicidad crónica de 6 meses. Los animales con la dosis más alta incrementan la hemoglobina. Pero cuando uno analiza la histología, todos los demás parámetros, ve todos los demás parámetros bioquímicos, no hay diferencia. Solo hay una disminución de peso corporal. O sea, los animales más bien no ganan peso a lo largo de la vida. También es otra cosa que no hemos analizado. Más que pensando en la hemoglobina, o sea, podemos estar pensando como hierro libre. O sea, a lo mejor por eso ven más los plasmas en el experimento para ver hierros libres, que haya liberación, porque, o sea, como para reportarlo, pues como parte de los efectos que en qué dosis suceden. Fíjese que, bueno, no lo hemos hecho nosotros. Hace un tiempo revisé, bueno, publicaron un artículo de la forma en la que llegaban los iones de la ficosinobilina. De hecho, el modelo de daño renal, de destrucción del tejido, usamos ese mercurio. Y uno de los mecanismos por los cuales creemos
que la ficosanoidina tiene efecto protector reductor del estrés oxidante es que quema el mercurio y evitando la reacción de Haber-Fixman. Entonces, hicimos pruebas in vitro con diferentes iones y sí queda el hierro, pero no hay nivel, por ejemplo, cuando lo hace con el mercurio. Requieren calcio, hierro, cadmio, zinc, plomo, pero el nivel más grande que es el mercurio. Pero no hemos hecho esto, es algo interesante para abordar. Muchas gracias, doctor. Bueno, una felicitación por la presentación, es muy interesante, los resultados de la línea de investigación. Creo que la pregunta tal vez de alguna manera se ha ido contestando. Supongo que la glicosilina ya está cristalizada y por eso se hicieron los análisis de Toki. Y de alguna manera ya tienen algún blanco terapéutico que puede ser un receptor. Un poco la pregunta es, ¿narran muchos efectos? Narran muchos efectos biológicos de la molécula, pero la pregunta sería, ¿quién se une? Porque si una sola planta puede tener vías de señalización que expliquen los efectos, o la propuesta que le hacían previamente, que sea que se una más de un blanco. Creo que eso es muy interesante, tanto para la ficosenina como para su metabolito. Por docking se han visto algunas uniones, ¿no? Pero hemos querido evaluar esas uniones. Es que la gente que duda del docking, a veces dice, a ver, demuéstramelo en tu proteína que se une, ¿no? Entonces, hay muchos blancos. El problema es que las proteínas no están puras o a la venta. Y tal vez por eso empezamos también fiebre sintética nosotros, ¿no? O sea, comenzamos a comprar plataformas biotecnológicas porque mi interés a largo plazo es producir esas proteínas recombinantes y hacer esas interacciones con la molécula pura y las proteínas recombinantes y ver si son esos blancos. O sea, no hemos llegado hasta ese punto, pero ojalá que lleguemos al principio. Porque la otra propuesta que tienes tiene que ver con microbioma y eso ya es todo súper complejo. Digo, está muy interesante, pero... Ahorita estamos colaborando con el Instituto de... Pues, no recuerdo el nombre, creo que se llama Instituto de Microbioma de la Universidad de California, y ellos están analizando el DNA metagenómico de varios experimentos para ver interacción. Entonces me decían, probablemente podemos llegar a las interacción y darte información. Pero me dijeron, 4 meses. Vamos en eso. Y una última pregunta, si nos podrías compartir tu experiencia respecto al escalamiento de la dosis, o sea, pasar a dar la dosis en los modelos in vivo, pero de verdad lo que implica llevarlo a personas, ¿no? que ya llegaron a ese punto. Respecto a la transnacionalidad de los estudios, sí es algo bien complejo, porque uno puede hacer cálculos, pero no estás considerando muchas cosas. Por ejemplo, yo empecé a trabajar fisiología de los animales, porque es lo que yo tengo en la mano, necesito el doctorado, y ahí les... Y en el camino, poco a poco fui buscando otras estrategias, ¿no? Ahora tenemos cultivo celular, etc. O incluso ya estudios clínicos. De formación, yo soy QVP, primero soy químico, luego laboratorio, estoy doctor en fisiología y luego hice medicina. Entonces, cuando ya en la parte clínica, llevamos los estudios que en el laboratorio tenemos a los pacientes, ¿no? En algunos minutos, o ya en los estudios clínicos más o menos recentes. El problema de la dosis, claro que hemos enfrentado siempre, es que uno puede decir del animal al cultivo, porque me pasa, ¿no? Del animal al cultivo, ¿qué dosis le doy? Y en el cultivo, esa es la dosis que tiene el animal en plasma. Digo, ahorita que, por ejemplo, con la historia de la picosanobilina, ya más o menos sabemos cuánta picosanobilina llega, porque hicimos el farmacocinético, ¿no? Por ejemplo, para tener el efecto farmacológico de antihipertensión, necesitamos dar 5 miligramos kilo a los animales y más o menos se absorberán como unos 0.5 nanogramos
0.05 nanogramos por mililitro. Pero, por ejemplo, en cultivo celular ponemos microgramos de la molécula para inducir el efecto antitumoral o de resistencia. O sea, sería como 1000 veces más, ¿no? Entonces, hay estudiosos de las farmacocinéticas que han propuesto algunas ecuaciones considerando el metabolismo de los animales. Nosotros en el laboratorio las hemos usado, pero no son 100% certeras. Entonces, lo que siempre les recomiendo es hacer curvas de respuesta. Claro, es mucho más trabajo, es mucho más costoso y es un problema. Hay pruebas como para hacer screening. Hay algunos autores que mencionan hacerlo primero en 3 animales y elegir la dosis, ¿no? Pero yo soy un poco, estoy en el comité de bioética, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Es complicado, pero